Hola, este vídeo va destinado a gente que se quiera dedicar al diseño de esquemas eléctricos con E-Plan Electric, bueno, o gente que quiera ampliar su conocimiento a nivel industrial y, y quiera saber hasta dónde se puede llegar con este software. ¿De acuerdo? Entonces, este software, pues básicamente lo que hace es el diseño eléctrico, también puede hacerlo a nivel neumático hidráulico, también incluso, de una determinada instalación eléctrica, como podría ser, o una estación automatizada, como podría ser esta. Es un ejemplo. Entonces, pues bueno, vamos allá, vamos a ver un poco, pues lo que he dicho, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. No voy a entrar en detalle de cada opción, ni de cómo hacer las cosas, ni de qué significa la estructura, ni bueno, todo esto daría para una vida. Entonces, vamos al tema. En este caso, por ejemplo, tenemos una instalación, aquí entran una serie de piezas, aquí se hace un determinado proceso, ¿de acuerdo? Y aquí sale la pieza, pues vamos a decir, fabricada, ¿de acuerdo? Este sería el panel de control donde estaría el operario manipulando con unos pulsadores, una pantalla táctil, manipularía o controlaría esta estación. Aquí tenemos un cuadro que es donde están pues todas las protecciones, el control con el PLC, los sistemas de regulación de los motores y demás. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una instalación de este tipo o otra similar, que puede ser, o incluso unas muchísimo más grandes, este software se utiliza en casi todas las industrias. Entonces se pueden hacer instalaciones inmensas. Pero para saber hasta dónde, qué se puede llegar a hacer, con este ejemplo es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, el programa, pues entre otras cosas, pues bueno, lo típico, esto se puede generar lo que es una carátula, una portada, ¿vale? Aquí, bueno, aquí se ponen las especificaciones del proyecto, indicaciones, demás. Se puede hacer después un índice, esto se hace de forma automática, son unas evaluaciones. Se define un montón de información y una vez que está toda esa información metida básicamente en esquemas multifilares, o multipolares. Entonces, bueno, y otro tipo de documentación, tú puedes generar lo que es el índice, todas estas páginas, las puedes generar de una forma relativamente rápida, o sea, automáticamente. Tú le darías a generar evaluación, buscarías tipo de evaluación índice, y le darías que te aplique a todo el proyecto, que te lo guarde dentro de esta estructura. Le das a evaluar y ya te generaría pues todas estas páginas. De aquí a aquí te las generaría automáticamente en función de todo lo que hayas hecho. Bueno, esto es lo clásico. Descripción de estructura. Eh, bueno, aquí explica un poco cómo está estructurada la máquina en zonas a nivel de instalaciones y demás. Vamos aquí. Entonces, lo que hemos visto al principio, que era, bueno, vale. La imagen que habíamos visto al principio, te la voy a poner para así enlazar, que sería la del título. En el título, hoja de título o portada, esto es una foto, ¿vale? Que es lo que he enseñado al principio y lo que he explicado. Entonces, dentro de esta página de designación de localización, lo que definimos, que sería lo que tengo aquí, definimos esto que hemos visto por zonas, de tal forma de que un lugar físico, por ejemplo, vamos a ver, la zona de entrada sería aquí, donde entran las piezas. Cualquier componente que haya en esta zona estará ubicado en el lugar físico más B3. Y este B3, que es esta zona, toda esta zona, viene determinada ¿por qué? Pues por esta fila y columna. Fila B, columna 3. Todo lo que está aquí físicamente, o sea, en la cinta de entrada, estará dentro del lugar más B3. Y dentro del lugar más B3 hay una caja de bornes que le llama X1. ¿De acuerdo? Entonces, de esta misma manera podemos definir todos los lugares que hay en la instalación, en la zona de trabajo, en la zona de salida, en el armario 1, armario 2, hay un aparato de climatización, etcétera. Es una forma de definir aquí el control.
pupitre de mando de control más C2. Es una forma de definir o de ver en los esquemas eléctricos, si yo veo un guardamotor y veo que está dentro de más A2, ¿vale? Más A2-F1, por ejemplo, pues yo sé que físicamente ese fusible está dentro de este armario de A2. Vale, es un poco para definir esto. Resumen Profinet. Esto es un resumen de las comunicaciones. ¿Vale? Acabo de hablar del armario A2, sería este. Pues aquí vemos que está comunicado con B1, la caja de que hay dentro de B1, de la caja B1 está comunicado con la que hay en B2, la otra que hay en B2 y en B3. Si volvemos aquí, es A2, quiere decir que habrá un cable que saldrá de aquí, vendrá aquí, de aquí irá aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Acaba en el B3X1. Acaba en el B3X1. Bueno, pues esto es donde se vería lo que son las comunicaciones. En este caso, Profinet. Entonces esto, si es un proyecto mucho más grande, pues sería mucho más bestia, pero la base es la misma. ¿De acuerdo? Aquí es donde se resume el Profinet. Topología. La topología es la forma de la máquina, ¿no? Es parecido a lo que hemos visto. Las zonas, continuamos teniendo la misma zona B3, B2, B1, que es la zona de entrada DAR, pero también estamos definiendo aquí, por ejemplo, las mangueras, el ruteado de las mangueras, de dónde a dónde van. Por ejemplo, aquí tenemos WD1, que es una manguera que sale por aquí, ¿de acuerdo? Y va hacia alguna parte. ¿Dónde? Pues bueno, habría que buscarlo. Habría que buscarlo o mirarlo, si no se ve directamente, se podría mirar en las siguientes páginas, ¿no? Serían estas que también son evaluaciones. Las páginas amarillas son evaluaciones que se generan automáticamente. Entonces aquí veríamos, por ejemplo, el WD1 es una manguera que sale, o un cable que sale del A1, ¿vale? El número el tipo de cable y demás, y te dice su destino. Te dice por qué zonas pasa, o sea, qué ruteado ha de hacer, por dónde ha de ir. Aquí U85, U87, ¿vale? Si volvemos aquí, U85, U87. A ver, aquí no sé si está U85, U87, pues no lo veo. U84. Bueno, bueno, ahora exactamente no lo sé, pero el concepto sería ese. Es decir, yo, por ejemplo, del pupitre de control hacia un armario me va el cable U89. Va ruteado por la zona U89. ¿De acuerdo? Un cable que vaya de aquí a este armario A2 irá por el U90 y después irá por el A2U2, porque va por aquí, por el 90 y a continuación después U89 y por último va por el tramo más A2U2. Ese es el ruteado que haría, por ejemplo, una de esas mangueras. Esta es una forma de ver un poco toda la instalación, cómo están interconectadas las mangueras y por dónde pasan. Entonces, para el instalador esto es más sencillo, ¿no? Entonces, aquí está un poco definido eso. Lista suma de artículos. Bueno, esos son los materiales que se han utilizado y la suma de ellos. Si tenemos en estos armarios, igual tenemos un contactor de 9 amperios y tenemos entre los dos armarios, tenemos 5 en uno y 3 en otro, pues te pondrá en la lista suma de artículos 8 magnetotérmicos de tanto, ¿vale? Suma de artículos. Lista de conexiones. Esto lo que te define es todos los hilos que están conectados en los esquemas. Por ejemplo, si nos vamos a una página de esquemas, que podría ser, por ejemplo, el transportar, por ejemplo, aquí me voy a otra página. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, yo aquí tengo una conexión, es un ejemplo cualquiera, ¿eh? Yo tengo una conexión por aquí que me va del XG5 Borna 28, ¿vale? Que es un hilo gray, es gris, de 0,75 milímetros de sección. Ese hilo que va del XG5, regletero XG528, al XG17, que está dentro
de una caja de la A2, o sea, perdón, está dentro del armario A2 que hemos visto antes, ¿vale? Pues ese hilo que está dentro del armario A2, ¿vale? Pues tendrá una longitud, una sección, una no sé qué. Pues eso lo vemos en estas tablas, lista de conexiones. ¿Vale? Si buscáramos encontraríamos, pues mira, del más A1, XG1, 13, quiere decir la borna 13. ¿Vale? Desde el destino 1 al destino 2. ¿Dónde va? Al GL2, A1, al 13 también, ¿vale? Gris 0,75. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, que también, como vemos, es amarillo, estamos en este de aquí, es amarillo, es una evaluación. ¿Qué quiere decir? Que yo, una vez que primero he hecho estos esquemas, yo he definido esta línea, una vez que yo la he definido, luego se genera automáticamente esta lista, de tal forma de que esto lo puede coger el que va a fabricar el armario y puede ir mucho más rápido. Sabe que tiene que poner un cable desde el armario A1, bornero XD4, borna número 8, él se va allí con un cable black negro de 2,5, lo conecta y luego de conectarlo aquí va tirando el cable, lo va ruteando hasta dónde, hasta la instalación GL2, armario A1, el otro armario, QA1, que debe ser una protección, un guardamotor, por ejemplo, 2.6/T3, que es la conexión de ese guardamotor. Entonces el cuadrista, el que va a fabricar el armario, tirará ese cable de 2,5 hasta aquí, lo corta, lo pela y lo conecta y le pone la etiqueta. Entonces es una forma que facilita el trabajo al cuadrista. ¿Vale? Entonces este programa, una de las funciones que tiene es dar la máxima documentación posible para que un fabricante de armarios pueda hacerlo de la forma más rápida posible y por lo tanto ahorrar costes. Si esto no estuviera, pues tendría que ir con los esquemas eléctricos y decir, a ver, tengo que tirar de aquí X25, tengo que ir hasta dónde, pierde más tiempo, tiene que interpretar, a ver, igual no tiene, probablemente igual esto no lo tiene, no lo ve, tiene que preguntar, no sabe qué hacer. Entonces, de esa forma, nosotros lo documentamos todo bien, generamos el plano de lista de conexiones, nos aseguramos que toda la información está correcta o que está completa, por lo menos, y se supone que correcta también. Pero si, por ejemplo, yo aquí me dejo esto, lo que hemos dicho, si yo esto no lo hubiese puesto, yo me vengo aquí y actualizo, probablemente esa línea, no, probablemente no, esa línea me saldría en blanco o me faltaría algún campo, entonces vería que no está bien. Entonces localizaría esa línea, me vendría aquí y vería que el problema es que, claro, esta línea no está con esto, entonces no está con la definición de conexión. Entonces la pondría, volvería a generar, actualizar esta evaluación y ya vería que me sale todo. Vale, entonces esto es importante porque, bueno, ahorra tiempo. Vale, entonces, ¿por dónde íbamos? Por lista de conexiones. Pues esto pasa pues con todas las conexiones dentro de los armarios. Vista 2D. Vale, estas son las vistas de, estas son las vistas de las cajas. Estas cajas, esto está dentro de B1X1. B1X1 lo tenemos por aquí. A ver, topología. B1X1. Estamos viendo esta caja. Esto es una caja de conexiones y es lo que estamos viendo aquí. Voy a cerrar esto para no liarme. Tenemos dos páginas abiertas, ¿vale? Esta y esta que estamos viendo. Entonces, aquí es una forma de ver en 3D cómo de qué está compuesto esta caja. Aquí vemos periferia descentralizada y unas bornas. Aquí hay una leyenda de armario donde te dice cada una de las bornas, el tipo de borna es de sección de 6, etcétera, o el tipo que sea, ¿vale? Y este vendría a ser el 2D. En muchos casos, a la hora de diseñar, el tema de las 3 dimensiones es en casos muy especiales que se necesita. En la mayoría de casos se puede trabajar en 2D,
porque tú aquí no vas a tener problemas de colisión. Tienes espacio suficiente por los lados, a nivel de profundidad vas sobrado, entonces no tienes problemas. Por eso con definir esto en 2D, que es más sencillo, se puede hacer perfectamente. Pero bueno, aquí lo hace así, se puede hacer, esto sería con ProPanel, que es un módulo añadido a Plan Electric estándar, pero se puede hacer con ProPanel o sin ProPanel. Esto es ProPanel, esto es sin ProPanel. Y la leyenda de armarios que lo que hace es coger todos estos artículos que ya están definidos y plasmarlos en una tabla para que lo volvemos a lo mismo, para que el que vaya a fabricar el armario vaya rápido. Si diga, ostras, pero el módulo, el K1, KE1, ¿qué es? No tiene que ir a buscar la lista de materiales de todo el proyecto. Viene aquí y ve que el KE1 es un ILPN, ta, ta, ta. Entonces va a buscar esta referencia de comercial de Siemens, creo que es, pues la coge, la pone y ya está. Entonces aquí tiene justo lo que necesita para montar. Una vez más, esto se hace para ahorrar tiempo en la fabricación de armarios. En este caso, de una caja auxiliar. De estas, pues hay un montón. Hay, creo que 4, ¿no? Hasta abajo, vista espacio, esta es una, aquí hay otra, ¿vale? Sí, no, hay tres cajas en las tres partes de la instalación. Una es a la entrada, otra caja en el centro. Bueno, aquí hay otra, pero esta es más a nivel de neumática, no es tan eléctrica, esta es de neumática, que también la veremos. Entonces diría una, dos, tres cajas. Son estas tres cajas que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto también va bien para fabricarlo de forma ágil. Vale, y después ¿qué tenemos? Bueno, si eso se diseña bien y demás, pues se puede generar también lo que es el mecanizado, como dónde hay que poner o dónde hay que taladrar la placa de montaje de las cajas para poder fijar las canaletas, los carriles y demás. Esto también se puede hacer, no hace falta hacerlo con un, o sea, se podría hacer, vamos a decir, entre comillas, un poco a mano, porque es algo muy sencillo, no tiene mayor sentido, pero bueno, se puede hacer. Otra cosa es lo que cueste, porque igual están más tiempo definiendo los puntos de taladros y demás que haciéndolo a mano. Pero bueno, eso se puede llegar a hacer así. Si nos vamos al armario A1, que volvemos aquí y vemos este armario de aquí, instalación, en ese armario pues tenemos lista de suma de artículos, lista medios de explotación. Lista medios de explotación son todos y cada uno de los componentes individuales que hay dentro de este armario. No es como el anterior que es suma de artículos. Aquí te coge todos los que son iguales y los suma. Aquí no. Aquí te identifica cada uno de ellos. Y yo lo que busco es el Q1, pues el Q1 solo puede ser un componente. Y entonces pues, lo encontraré por aquí. Yo me iré, buscaré el Q1 y veré exactamente qué es. Veré su descripción, su referencia comercial, fabricante y también una referencia unívoca del fabricante. Vale, eso es como, vamos a decir, como la lista de materiales, o la bill of material. Resumen de cables. Bueno, pues aquí yo lo que veo es todos los cables que se han utilizado en la instalación. Entonces, en este caso, bueno, aquí no sé por qué solo hay dos. A1, vale, porque estamos solo dentro del A1, dentro del armario A1, solo tenemos dos cables. Pero dentro del A2, del armario A2, habrán otra serie de cables, dentro de las cajas habrán más cables, etcétera. Ahora aquí estamos viendo. Entonces te dice desde dónde hasta dónde va ese cable, el tipo de cable, si es apantallado o no, el número de conductores, el diámetro, la longitud, ¿vale? Y texto de función que es la función que hace alimentación, luz, armario 1. Estos vendrían a ser probablemente los cables que hay dentro del armario A1, ¿vale? Plano de cables. Plano de cables es lo que hemos visto antes, el WD1, WD2, pero que te lo especifica más al detalle. Te dice de qué punto exacto a qué punto exacto va. Es, es como más detallado. Plano de cables y el anterior. Para cada uno es un resumen, te dice los cables, simplemente los cables que hay.
Es decir, si yo aquí tengo un cable de 20 de 42 hilos, pues se pondría un conductor 42 tal, y esa definición me ocuparía solo una línea. Yo defino un cable de 42 hilos en una línea, pero luego, eso es en resumen de cables, pero el plano de cable te define todo el cable, todas las venas del cable. Entonces, si tienes 42 hilos y los 42 venas en la manguera, en una manguera, y las tienes cableadas, te aparecerán aquí el nombre del cable y las 42 venas, de dónde a dónde van, cuál es el color de cada vena, la sección del cable, el número de, el número de conexión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este es un poco el detalle del plano de cable. Volvemos a lo mismo aquí, el cuadrista o el que vaya a fabricar el armario básicamente no tiene que mirar los esquemas multipolares. Básicamente solo ha de seguir esto. Tiene que tener claro esto. Él se imprimirá esto para tener claro. Cuando le hablan de la 1 es este armario. Vale. Si le hablan del B2X1, le hablan de esta caja, etcétera. Él tiene que tener claro esto. Entonces le imprimiría el cuadrista y por otro lado, aquí lo único que tiene que ver es decir, vale, yo tengo que tirar una manguera que se va a llamar WD1. ¿Vale? Y está dentro del más A1. Está aquí dentro físicamente más A1. Ya hemos dicho que era lo que se determinaba por fila y columna y físicamente está aquí, dentro de la 1. ¿Y qué tiene? Pues esto es punto de conexión de la barra de distribución. ¿Vale? Si nos vamos, si fuéramos a los esquemas, no sé si puedo saltar. No me deja saltar. Vale. Hay casos en los que puedes saltar y ver el detalle de los esquemas multipolares donde se define esto. Entonces se vería que yo tengo dentro del armario A1 en un embarrado, en una determinada conexión de este embarrado, que es el WE2. ¿Qué punto de conexión? En el tercer punto de conexión. Nos imaginamos una barra de cobre con, no sé, me invento, con 20 taladros, 20 conexiones. Pues la tercera conexión sería la que el WE2 de esta barra de distribución es la que se conectaría con un color, con un color azul y iría conectado hasta el, el otro armario, el A2, WE2, que es el embarrado que hay dentro del otro armario, pero en el punto de conexión 1, ¿de acuerdo? Mi página columna sería aquí. A ver aquí. Sí, no deja saltar aquí. Vale, pues entonces básicamente lo que vemos sería eso. En el plano de cables estamos definiendo pues muy al detalle todas las conexiones. Entonces el cuadrista no tiene que ir mirando esquemas multipolares para arriba y para abajo, simplemente irá al armario A1, que sería el origen, iría al A1, buscaría el embarrado WE2. Dentro del embarrado W2 buscaría la conexión 3 y ahí cogería un cable de color azul y lo conectaría hasta el armario A2, retiraría ese cable hasta el armario A2, entraría al armario A2, buscaría el embarrado W2 y en la conexión 1 de ese embarrado, pues conectaría el cable. Y eso es lo que tiene que hacer el cuadrista, no tiene que hacer más. Si esto lo hace por un montón, porque esto es algo muy resumido, o muy, en este caso es poca cosa, pero en instalaciones grandes tienes aquí un montón de conexiones. Pues entonces él simplemente se mueve con esto, no tiene que andar. O sea, le facilitamos el trabajo al fabricante. ¿Vale? ¿Qué más? Resumen de regleta de Bornes. Regleta de Bornes. Vale, lo mismo que con las mangueras o los cables, tenemos con las regletas de Bornes. Si quiero ver todas las regletas de Bornes que hay dentro del armario A1, porque estoy aquí y estoy bajo el A1, armario A1. Dentro de este armario yo tengo todas estas regletas. La regleta FC2, XD1, D2, D3, D4, D5. ¿Y qué es cada regleta? Pues mira, la regleta XD1 está pensada para la alimentación. XD2, armario, infraestructura, etcétera, ¿no? Pues, bueno. Y aquí pues te resume lo mismo que en cables. Te resume la cantidad de bornas, el tipo y demás. ¿Y qué tendremos a continuación? Pues lo mismo que en mangueras, pues un detalle de cada uno de los planos de bornes. Por ejemplo, FC2, vamos a buscar uno que sea un poquito más completo para que, a ver, este está mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos
una regleta que va, que es el dentro del armario A1, el bornero X de 2. Ese bornero, ¿vale? ¿Cuántas bornas tiene? Pues de la 1, 2, 3 hasta la 12, ¿vale? Por un lado, ¿qué conectará? Conectará dentro del armario A1 el componente EA1, la conexión L, ¿vale? A la conexión L, borna, conexión L, punto de conexión 1, de ahí lo conectaremos, que es la luz de armario, de ahí lo conectaremos hasta dónde? Hasta el, el mismo armario A1 FB1, que debe ser una protección, probablemente, punto de conexión 2. Volvemos a lo mismo, el cuadrista no tiene que pensar, simplemente tiene que ir de este componente, esta conexión, a este otro componente, esta conexión. Y tiene que tirar ese cable de ese punto a ese otro punto. O sea, quiere decir, con, con esta manguera, ¿vale? Esto lo vemos aquí, la manguera 1, esta manguera 1 es esta que se define aquí arriba, A1W2, 3G tal. Entonces, con esta manguera, el hilo black, el negro, es el que conectará entre este primer punto y el otro punto de conexión. ¿De acuerdo? Ahí estamos definiendo, entonces en este plano de bornes estamos viendo por un lado lo que es el bornero en sí, que sería esto, serían todas las bornas. Estamos viendo de qué punto a qué punto va conectada, que conectamos por un lado de de la borna y por el otro lado de la borna, y con qué cable. En este caso, que se está definiendo aquí. Aquí arriba te define el cable 1, 2, 3. El cable 1 serían estas tres venas, el cable 2 serían estas tres venas, y el cable 3 estas tres venas. Estas de aquí que no tienen cables, que no tiene, estas tres de aquí que no tienen una manguera asociada, pues probablemente o no esté conectada. Bueno, no sé si podríamos saltar, no podemos saltar. Bueno, sí, sí, podemos saltar. Vamos a ver, saltamos al 4. Vamos, por ejemplo, aquí. Saltamos al punto 4, es este. Y efectivamente, aquí no tenemos una manguera. Fijaos que aquí sí que hay una manguera definida, W2, que sería una de las que hemos visto. Sin embargo, aquí hemos saltado aquí. Y aquí no veis que no hay ninguna manguera. Entonces, al no haber una manguera, esto no sé si es un error o qué, porque lo lógico sería que tuviera otra manguera. Pero ya cuadra que no salga en el otro lado porque aquí no está definida esa manguera. Entonces lo que decía, la base cuál es, tú defines todo muy bien donde aquí, en estos esquemas, los multifilares, y yo defino esto es una manguera, con esa vena, la otra vena y la otra, y lo hago correctamente, luego puedo generar una evaluación automáticamente. ¿Vale? Si yo hago un montón de esquemas multifilares, después puedo generar muchísima información de forma automática, como por ejemplo los planos de bornes que hemos visto. ¿Vale? Entonces, el plano de bornes que estábamos aquí, igual, espérate, vamos a abrir otra hoja, ¿vale? Entonces, es lo que decimos, estos que veíamos que no tenían manguera, hemos visto que efectivamente no hay una manguera, y en el otro lado sí, por ejemplo, si nos venimos aquí, este es WD2 Black, WD2 Black, WD2 que es el 1, el Black, W es el 1 Black sería este, sería la primera fila. ¿Vale? En la primera fila nos vamos punto de conexión del EA1L, aquí EA1, EA1L. De este punto de conexión, efectivamente, el black de esta manguera que estamos hablando va conectado desde el EA1 punto de conexión L hasta, tenemos que ver, el otro, que va al XD2 borna 1. Pues designación de destino FB1, punto de conexión 2, FB1. Punto de conexión 2, FB1, bueno, FB1, punto de conexión 2, vale, aquí, bueno, esto se puede configurar, puedes hacer que la señal pase, etcétera. En este caso lo que dice que has de conectarlo al FB1, que es este diferencial, en el punto de conexión 2. Bueno, eso se puede configurar de muchas maneras, entonces esta borna igual de alguna manera
la ha configurado de tal forma de que no dé información y por lo tanto te está diciendo realmente lo que dice es que tienes que conectar del L de aquí a aquí directamente. No tiene en cuenta esta borna. Bueno, eso habría que verlo, pero el concepto es ese. El concepto es que aquí, una vez más, tú no miras eh, los esquemas multifilares. Tú no vienes, el cuadrista no va mirando estas páginas. Eso es de diseño y para seguir una avería o para entender un circuito. Pero un cuadrista no, alguien que fabrique el armario no debería de venir aquí. Simplemente se viene aquí, él tiene claro qué es cada componente, porque lo verá en el armario etiquetado, una vez que lo haya etiquetado todo, entonces irá siguiendo esto, irá de aquí del punto de conexión L1 al tal, al punto 2 y ya está. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo hace esa conexión con la vena black, la vena negra de que la vena negra de la manguera W2, que es la 1, que es esta de aquí, ¿vale? Una vez más, facilitamos el trabajo al cuadrista. Seguimos. Plano de Bornes sería esto. Bueno, todos son muy similares. Armario 2, pues sería muy similar al armario 1. Armario 3 también. Estación suministrar. Vale, la estación suministrar, que es la B1, es la primera. La B1. B1 es esta de aquí. Aquí le llama estación suministrar. Aquí lo que vemos es lista de materiales, muy parecido al otro. Resumen de cables, plano de cables, medios de explotación, lista de conexiones de fluido, demás. Vale. Lista de conexiones. Vale. Vale. En este caso, vale, aquí por lo que veo, diámetro. Esto debe ser información neumática. Origen, destino, vale. Pero básicamente viene a ser lo mismo. X1 es la caja eléctrica. Vale, aquí volvemos a ver el tema de los cables. Resumen de cables, plano de cables. Resumen de bornes, plano de bornes. Lo mismo que hemos visto antes. Este sería la caja eléctrica. La X1 es la caja eléctrica. Ah, vaya, lo he quitado. Y vamos a ver. Topología. La X1, que es esta de aquí, es la caja eléctrica del B1. Y lo que no está en X1 puede ser neumático, que es lo que estamos viendo aquí. Ajá. Vamos a ver. Esto es lo que hemos visto a nivel neumático, que probablemente aquí habla de más B1, que es lo que hemos dicho en esa zona B1, R1. Bueno, esto es unas conexiones neumáticas que hay dentro de B1. Vamos a ver aquí, dentro de B1. Pero lo eléctrico estaría definido dentro de B1. Tenemos esto que probablemente sea neumático, habría que mirarlo. Y el X1 es la parte eléctrica. Vista da, medio de explotación, resumen de cables, pan de cables, que sería similar a lo que hemos visto. Estación B2, la siguiente, que sería esta de aquí, es donde se manufactura, se hace el proceso que sea a la pieza, ¿vale? Que aquí le llama estación trabajar. Entonces aquí, en este caso, pues vemos que tenemos muy similar, lo mismo fluido, ¿ves? Aquí sí, porque este I1, esto es una caja de neumática, de control neumático. Entonces en ese caso sí que, no sería la Y1. Vale, aquí sí que tendríamos más tema orientado a neumática. Pero bueno, ah, es muy similar en la neumática de lo eléctrico, lo que en lugar de tener, por decir algo, una bobina de un contactor, pues tú tienes una bobina de una electroválvula que te activará un determinado circuito. Pero básicamente el concepto es el mismo. Aquí es una caja eléctrica, esto es una caja de control neumático, que para activar, por ejemplo, estos cilindros que harán la función que sea, que es la función de trabajar. Pero seguimos teniendo plano de cable, plano de borne, resumen de tal, listas de conexiones de fluido. Bueno, en este caso, como hay neumática, pues también te puede hacer una lista de conexiones de fluido, que será similar a lo que habíamos visto, ¿no?
Sí, es similar a la otra que hemos visto. Vale. Vale, pues nos vamos a la estación 3. En la estación 3, que es la estación 3, que es la que tenemos a la derecha, la estación 3, que está de aquí, aquí vemos que tenemos también una caja eléctrica y no sé si tendremos algo neumático. Vamos a ver, estación 3, preparar, lista de una resumen, estación preparar, caja de bornes. Bueno, tenemos lo mismo. Pues de aquí todas las mangueras que salen, todas las bornas que hay, de dónde a dónde van. Va. Pupitre de mando C2, que sería el de aquí abajo, este de aquí. Este ya cambia un poquito, vamos a verlo. Entonces aquí tenemos, bueno, lo que son los cables y tal, eso es lo mismo, pero probablemente, plano de bornes, vale, pues aunque sea un concepto un poco distinto, porque ahí normalmente se tienen pantallas táctiles, tienes componentes un poco distintos, ¿no? Más de control, pulsetería para inicio, paro ciclo, etcétera. Bueno, los componentes igual son un poco distintos a los de las cajas que hemos estado viendo, de las cajas o de las estaciones, pero al final no dejas de tener pues lo de siempre, pues bornas, mangueras y componentes. Y lo que necesitas saber es de dónde a dónde va todos los componentes. Nos vamos a campo. Lo que no está en ninguna de las cajas se considera que está ni en armarios ni en el pupitre de control. Se supone que está eh, se supone que está en campo. Entonces aquí tienes dentro de campo, vemos que tenemos la alimentación de tensión, tenemos fuente de alimentación, aquí tenemos básicamente lo que son todos los esquemas multifilares, separados por la funcionalidad, la alimentación. A ver, esta máquina, su alimentación es a 400 volts. Yo quiero ver cómo se conecta esa máquina, ¿no? ¿Dónde está la protección, la conexión principal de la máquina, protección principal y demás? Pues si me voy, eso sí que está, veo que está dentro del armario E1, A1, perdón, y dentro de esquema electrotecnia y, bueno, en este caso tenemos luces de armario. Esto no es, a ver, luces de armario. Efectivamente son las luces del armario, lo que no tiene mucha tensión, mucha coherencia con la alimentación de tensión 400 volts. Vale. Igual aquí hay algún pequeño error, pero el concepto es ese. Ahora lo que estamos dentro de campo vamos viendo todos los tipos de circuito. 400 volts. Esto, mira, aquí tenemos una placa de una pletina de distribución, lo que habíamos dicho. Nosotros entramos en una conexión, esto tiene más conexiones y esto se distribuye por todos los esquemas. Esto lo habíamos visto antes. Vale, entonces aquí tenemos ese tipo de circuito. ¿Qué más circuitos tenemos en la máquina? Pues mira, fuente de alimentación de dispositivos de 24 volts. Si yo quiero, hostia, ¿dónde está la fuente que alimenta a todos los dispositivos? Mira, está en el armario A2, no en el A1, que debe ser de potencia, sino en el A2, que debe ser más de control. Entonces, si yo lo quiero ver, doble clic y lo veo aquí. Aquí tengo la fuente de Phoenix Contact que alimenta trifásica, que alimenta a lo que es todos el 24 de todo el armario con su protección. Esta protección vemos que está dentro de más A1, dentro del armario A1. ¿De acuerdo? Y si no está en A1, ¿esto dónde está? Pues en campo. A ver si nos venimos aquí abajo. No, A2. Vale, no. Fuente de más A2. No, esto aquí en el cajetín vemos más A2. ¿Qué significa? Que todo lo que vemos en esta página, todo está dentro del armario A2, excepto lo que se especifique eh, en detalle. Por ejemplo, para esta protección pone A1. Quiere decir que esta protección sí que está dentro de A1, pero el resto de lo que vemos dentro de esta hoja está en el A2. Y entre ellos que está la fuente que acabamos de decir, esta fuente de alimentación, está en A2. También está protección de estas bornas y demás. ¿Vale? Este es el circuito. En este caso es el circuito de rectificador, aquí como se llama. Fuente de alimentación, vale, es el esquema de la fuente de 24. Pues como estos son los distintos circuitos que te puedes encontrar en la máquina. ¿Vale? Iluminación, pues cómo está hecha la iluminación. Bueno, pues tienes una iluminación en un armario, en el otro y demás. Bueno, pues aquí tenemos todo esto.
Y F, parado de emergencia, F es seguridad. Normalmente, a veces, siempre son seguridades. Entonces, si fuera aquí, por ejemplo, pues vería el detalle de las entradas de seguridad en amarillo. Todos estos son, y él lo define como una función. El igual es una función de seguridad. Y agrupa todas las seguridades dentro de esta estructura. ¿Vale? Entonces tú quieres ver la seguridad de la máquina, pues te vienes aquí. Si yo quiero ver, hostia, me falla una salida de PLC, ¿dónde voy a ir? Función control PLC, aquí. Todo lo relacionado con PLC estará aquí. Si yo quiero ver una determinada función, ¿vale? Fuente de alimentación PC, esta es la alimentación del propio PLC probablemente, ¿vale? Aquí dentro las salidas y entradas PLC de la estación suministrar, que es la- dentro del lugar físico B1, las señales que yo tendré de PLC serán estas, módulo IO. ¿Vale? Pues yo lo que tengo, el KE1, esto es lo que tengo dentro del X1, la caja X1 que está en el lugar físico más B1 que ya hemos visto antes. Que tendré esto. ¿Y esto qué señales son? Pues mira, eh, pues debe ser tensión tal, tierra, tensión UM, bueno, las señales que sean, entradas, ¿vale? Estos son salidas, la Q son salidas, esto no hay nada por lo visto. Esto es una input, estos sí que son inputs, exceso de temperatura a suministrar. Hay una sonda de temperatura por ahí y si nos llega aquí un 1, quiere decir que hay un error. Es un resumen de PLC, de ahí. ¿Vale? Estación B2, similar. Estación B3, similar. Todo lo relativo a PLC está aquí dentro. ¿Vale? ¿Qué más? Manejo de la máquina, armario. Bueno, este es otro tipo de circuito que será de alimentación. Bueno, son distintos circuitos. Al final es similar. Ya hemos visto varios ejemplos y aquí tenemos todos los circuitos o funciones que se pueden hacer en la máquina con sus determinados, con sus correspondientes esquemas multifilares. Por ejemplo, en esto es lo que sea, esto que es trabajar, pieza de trabajo, ubicar. Bueno, pues, en esa determinada función lo que trabaja es esto. Tú tienes aquí una determinada entrada que te lo da este inductivo, te dice pues fin de recorrido trasero. Se ha detectado que hay una pieza al final del recorrido. Aquí tienes otra cosa y una determinada salida. ¿Vale? Pues son circuitos multipolares. Esto es lo que hay que definir muy bien. A través de definir bien esto es como se generan las evaluaciones correctamente. Si yo esta manguera, por decir algo, esto no lo pongo, si yo me voy a la evaluación que vimos antes de mangueras, que vimos, me va de la WD1, pues si yo buscara la WG5 y actualizo la evaluación de esa manguera, aquí me daría un error, me saldría un hueco. ¿Por qué? Porque no está definido. Es importante definirlo todo muy bien. Si lo tienes perfectamente definido, luego generas toda la información de evaluaciones. Vale, pues son determinadas funciones y yo creo que con eso ya estaríamos. Entonces, por otro lado, lo que podemos ver es, si nos vamos a los navegadores para tener una idea, nos vamos a espacio. Aquí podemos ver la construcción de los distintos armarios. Por ejemplo, el A1 sería este de aquí, ¿vale? Entonces aquí veríamos pues cómo está diseñado a nivel 3D, todos los componentes 3D. Esto es un módulo que se llama ProPanel, que se puede comprar aparte y te permite hacer una visión en 3 dimensiones. Esto está, yo creo que bastante sobrevalorado, porque normalmente problemas de colisión no suelen haber. De hecho, si lo veis aquí, a nivel de profundidad va súper sobrado. A nivel de componentes tiene un montón de espacio libre en todas partes. Entonces, el hacer un armario en diseño 3D, uno de los motivos es para asegurarte de que no hay colisiones, no hay problemas y demás. Sí que es verdad que se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo un cálculo más fino de la longitud de los hilos entre componentes. Pues al tener un 3D, pues bueno, siempre puedes definirlo mejor y otras historias que puedes hacer. Pero yo, sinceramente, no, esto lo utilizaría para casos muy
muy excepcionales, tipo armario dentro de un barco, armario dentro de un aerogenerador, por ejemplo, que no tienes mucho espacio y lo tienes que meter sí o sí ahí, y entonces tienes que hacer algo muy compacto, con muy poco espacio y te quieres asegurar al 100% de que, de que no va a haber ningún problema antes de fabricarlo. O si vas a hacer tiradas muy largas, tiradas muy grandes de un determinado armario, entonces, o de un cuadro que diseñes, entonces te vale la pena hacer esto para asegurarte de que no hay el más mínimo problema, porque vas a fabricar 1000 cuadros y si haces una cagada, pues valías, ¿vale? Pero excepto esos casos muy puntuales, yo no, sinceramente, no veo necesario el Pro Panel. Se puede hacer esto perfectamente en 2 dimensiones. Se hace un diseño en 2 dimensiones, que es lo que vimos al principio, era lo que había por aquí en, en vistas FC1, ETC1, creo que no. ETC1 aquí. Esta vista de aquí. Con esta vista es suficiente. Y aquí estoy definiendo módulos de entradas-salidas, periferia descentralizada, bornas, no bornas. Si tuviera un magneto térmico lo podría definir aquí en 2 dimensiones y ya está. Yo aquí lo defino, veo lo que ocupa de ancho y de alto, el profundo sé que no me va a dar problemas. Puedo generar mi leyenda de armario para saber qué componentes tengo aquí y facilitar la fabricación y demás. Esto, que es el Pro Panel, no hace falta, yo creo que en la mayoría de los casos no haría falta. Tienen que ser casos muy puntuales como lo que he explicado. Vale, pues yo creo que más o menos ya me he pasado un poco de duración, quería hacerlo más corto, pero bueno, esto es inmenso y se pueden mirar y seguro que me dejo, bueno, seguro, no segurísimo que me estoy dejando muchísimas cosas, ¿no? Pero lo más importante para poder fabricar un armario lo más rápidamente posible, de la forma más segura posible, con los errores mínimos, sería utilizando todo esto que más o menos he hablado, he comentado. Entonces, esa es la funcionalidad del plan, básicamente. Hacer una documentación eléctrica que además facilite la fabricación de los armarios y de las instalaciones también. Porque si tú aquí defines todo el ruteado, como había explicado al principio, de por dónde pasan las mangueras, el tipo de mangueras, etcétera. Claro, los instaladores no tienen que pensar, solo coger la documentación. Si me dice que aquí van 5 mangueras, yo cojo estas 5 mangueras, me las preparo aquí, sé que van de aquí a este punto, no pienso, lo hago. Entonces va todo más rápido, ¿no? Bueno, espero que- que os haya gustado el vídeo y nada, si le puede ayudar a alguien, pues bienvenido sea. De esa forma, pues por lo menos tendrá una idea más clara de dónde se mete, si le gusta el tema de diseño eléctrico. Pues venga, un saludo, adiós.